Hola, ¿qué tal todos? Damos inicio a nuestro webinar hoy, 31 de mayo, viernes 2024, donde daremos unas soluciones para todo el tema de calidad de la energía con nuestro filtro activo Syncrobar y el equipo ABC Active Voltage Conditioner para problemas de corriente y tensión respectivamente. No siendo más, damos inicio a nuestra presentación. Somos Proeléctrico Representación S.A. y comencemos. Hemos tenido muchos casos de éxito en todo tipo de aplicaciones, industrias de todo tipo, sector telecomunicaciones, sector bancario, centros comerciales, almacenes de cadena, estaciones de carga para buses eléctricos, estaciones de carga para buses a gas, gimnasios, sector hidrocarburos, hospitales, aerolíneas, cajas de compensación y tableristas o instaladores que llevan pues nuestros productos hacia los usuarios finales. Lo que siempre hemos buscado con este tipo de soluciones es trabajar a través de canales integradores de tal manera que nuestros equipos, nosotros somos una empresa especialista en suministro, comercialización de equipos, pero ya todo el tema pues de la instalación y puesta en marcha lo dejamos a través de terceros para que estos canales integradores lleven los productos llave en mano hacia el usuario final. Obviamente pues con todo nuestro acompañamiento y asesoría para hacer una excelente instalación de estos equipos y cumplir su finalidad de corregir los problemas de calidad de energía que tengan nuestros clientes. Esta presentación, digamos que es fundamental entenderla en esta diapositiva para que podamos aplicar bien todo el concepto de las penalidades que hoy en día están vigentes para el tema de la CREC 015-2018. Recordemos que esta resolución, como su nombre lo indica, salió en el año 2018, ha tenido varios cambios en el tiempo, ha sido aplazada por temas de pandemia, luego pues por objeciones de los clientes y todo esto, pero hoy en día muchos clientes, si usted revisa una factura eléctrica, ya le está aplicando con todo rigor estas penalidades y muchos clientes están en algo que se llama el factor M en un valor de 12, donde las multas siempre son bastante considerables. Entonces, para comprender bien esta información, es muy importante que tengamos claridad acerca de lo que llamamos nosotros los cuatro cuadrantes. Cuando un usuario consume kilovatios, que es el tema de la energía activa, y consume kVAR, que bien sea puede ser energía reactiva inductiva en exceso o reactiva capacitiva, esto se discrimina en cuatro cuadrantes y los medidores que hoy en día se utilizan para este tipo de aplicaciones, pues entonces miden los cuatro cuadrantes y a raíz de esto es que se pueden generar esas penalidades en los usuarios. Un primer cuadrante es muy fácil de entender. Por ejemplo, yo estoy acá en la oficina de Proeléctrico, tengo el aire acondicionado encendido, tengo alguna iluminación encendida. Por lo tanto, cuando la iluminación está encendida, está consumiendo kilovatios. Los aires acondicionados de alguna manera en su interior tienen motores, es decir, que tienen bobinas en su interior, consumen reactiva y de esa forma entonces estaríamos en primer cuadrante. ¿Por qué razón? Porque cuando el vector sea positivo estamos hablando de consumo y cuando el vector sea negativo, estamos hablando de inyección. Como estoy consumiendo kilovatios, es decir, un vector positivo hacia la derecha, y estoy consumiendo kVAR, pues ¿en qué cuadrante estoy? En el cuadrante número 1. Y esto es muy típico en la mayoría de las instalaciones eléctricas en Colombia. Pero hay que tener muy presente, de manera resumida les explico, que básicamente la CREC 015-2018 dice la normativa que en una hora el cliente que consuma determinados kilovatios tiene derecho a consumir el 50% de la energía que consumió en esa hora respecto a la reactiva. Un ejemplo, un cliente que esté consumiendo en una hora 100 kilovatios hora, ¿a cuánto tendría derecho de consumir sin ser penalizado? Pues el 50%, es decir, 50 kVAR. Si, por ejemplo, ese usuario en una hora determinada consume los mismos 100 kilovatios, pero ya, por ejemplo, colocó aires acondicionados y aumentó el consumo de reactiva a 60 unidades en esa hora, pues ese excedente de 10 unidades va a ser penalizado en esa hora y al final del mes le van a sumar todas las penalidades que haya tenido y de esa manera le van a crear un cobro por CREC 015-2018 y esto pues apalancado con el tema del factor M, que muchos usuarios, como les decía, hoy se encuentran en un factor M en 12. Tenemos un segundo cuadrante donde los clientes pueden tener la siguiente condición. Por ejemplo, que tengan sistemas solares fotovoltaicos donde ya no están consumiendo energía o sí la están consumiendo, pero el mismo sistema solar fotovoltaico la está generando, es decir, que no le están consumiendo energía al operador de red, pero sí le están consumiendo reactivos al operador de red. En ese escenario podríamos estar en un segundo cuadrante. Tener muy presente que la ministra saliente Irene Vélez, en su momento pues de salir, en esos días salió un decreto donde los clientes que tengan sistemas solares fotovoltaicos estén legalizados y tengan pues una cantidad de características que exige este tipo de aplicaciones, están exentos del cobro tanto de reactiva capacitiva como de reactiva inductiva, ¿cierto?
Sin embargo, esto es un decreto y yo siempre he dicho que para un decreto otro decreto, o sea, en cualquier momento eso podría cambiar, pero bueno, el gobierno está incentivando el uso de energías de limpias y en este caso entonces ese decreto básicamente está diciendo que a los clientes que cumplan esas condiciones y tengan sistemas solares fotovoltaicos, pues no se les va a cobrar la reactiva, ni inductiva ni capacitiva. Entonces ahí estaríamos en un segundo cuadrante. Hay un tercer cuadrante donde, por ejemplo, puede pasar que el cliente tiene sistemas solares fotovoltaicos en horarios donde hay una buena cantidad de energía solar, pues inyectan energía a la red, no le consumen al operador de red kilovatios, pero supongamos que tengan un banco de capacitores o tienen capacitores fijos o tienen cargas que de manera natural generan capacitiva, entonces podríamos estar en un tercer cuadrante. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que cuando inyecta, el vector es negativo, en este caso estaríamos inyectando kilovatios y si tiene un sistema que generalmente por alguna razón es capacitivo, pues también va a inyectar reactivos, va a ser un vector negativo y estaríamos en ese tercer cuadrante. Y habría un cuarto cuadrante donde el cliente consumiría kilovatios e inyecta cable aire. Este fenómeno era muy común cuando empezó a salir la resolución porque muchos clientes tenían soluciones con capacitores fijos. Entonces, probablemente cuando las máquinas estaban funcionando en el día y todo esto, consumían una cierta cantidad de reactivos, los capacitores fijos que de manera local tenía el cliente los contrarrestaban, pero resulta que cuando ya por las noches o los fines de semana las máquinas no estaban en funcionamiento, esa reactiva capacitiva, como está de manera fija, se inyectaba a la red. Entonces recordemos, si es un vector negativo, inyecto, y si es un vector positivo, consumo. En ese caso, muchos clientes quedan en cuarto cuadrante y en esa época las penalidades eran bastante importantes. Entonces, como para resumir, cuando hablamos de reactiva inductiva o reactiva capacitiva, para prácticamente estamos hablando de lo mismo, pero dependiendo del sentido, si consumo o si inyecto, se va a hablar si es inductiva en exceso o si es capacitiva. ¿Listo? ¿Qué sucedía anteriormente hasta una resolución que ahorita les cuento un poquito, que salió ahorita el 30 de enero de 2024? Pues la resolución era demasiado exigente. Prácticamente lo que se decía era que los clientes que inyectaran capacitiva a la red, o lo que podríamos decir, inyectaran inductiva a la red, es decir, capacitiva, tenían unos cobros y eran bastante importantes y así los valores fueran muy pequeños, no tenía subsidio con respecto a la activa y de esa forma entonces muchos clientes probablemente no tenían inductiva en exceso, pero si en algún momento sus cargas de manera natural o los bancos de capacitores no estaban bien dimensionados o las cargas fluctuaban muy rápido y en algunos momentos inyectaban capacitiva a la red, el medidor de energía capacitiva empezaba a incrementar y empezaban a aparecer unas penalidades bastante importantes en los usuarios. Entonces, esto ha sido una problemática. Muchos clientes han colocado cartas pues al tema de la CREC y todo esto. Y en efecto, aquí les resumo entonces cómo está hoy en día el escenario actual de capacidad. Mucha gente me ha llamado a preguntar, ve Johnny, contame, pues esto a veces es como tedioso pues estarle contando a todo el mundo. Entonces, qué bueno que ustedes están acá en la capacitación para que entendamos un poquito de cómo es el escenario actual. ¿Cómo es el escenario actual? Pues hoy que estamos a 31 de mayo de 2024, así están las cosas. No ha habido ningún cambio a lo que les voy a contar hoy. Cuando un usuario registra en su frontera comercial un consumo de energía reactiva inductiva superior al 50% de la energía activa que le es entregada en cada periodo horario, ahí en ese escenario no va a tener penalidad, ¿sí? Pero si supera ese 50%, como les contaba ahorita el ejemplo de que consume 100 kilovatios y por alguna razón consumió 60 kVAR en esa hora, pues va a tener un exceso de reactiva de 10 kVAR y eso va a ser penalizado. Entonces, hasta ahí todo sigue igual con esta nueva resolución que salió ahorita el 30 de enero de 2024. Cuando el transporte de energía reactiva en exceso sobre el límite se presente durante cualquier periodo horario en más de 10 días en un mismo mes calendario, será razón para que aumente el factor M. Entonces, por eso es que muchos clientes hoy en día tienen el factor M en 12. No fue de la noche a la mañana que llegaron allí, no. Todo el tiempo ha pasado, de pronto por alguna razón no lograron corregir bien su sistema y sucedía que más o menos en 10 días en el mes tenían penalidades, así fuera una hora penalizada, ya manchaban ese día y si en un mes calendario tenían 10 días, al siguiente mes le incrementaba el factor M. Eso sucedió mes tras mes hasta que llegaron a un valor de 6. Listo. Entonces, muchos clientes fueron incrementando el M porque no corregían, tenían más de 10 días penalizados en el mes. Entonces, al siguiente mes por 2, luego por 3, por 4, por 5 y hasta 6. Cuando llegaron a 6, la resolución decía, bueno,
Cuando lleguen a 6, vamos a paralizar ahí el factor M, vamos a esperar 12 meses, es decir, un año, y si el cliente sigue sin corregir, pues entonces ya vamos a empezar a incrementar por 7, por 8, cada mes, 9, 10, 11, hasta 12. El valor máximo que puede subir el factor M es 12. Pero entonces miremos la gravedad de este asunto. Un ejemplo, un cliente que tenía una penalidad de 200.000 pesos cuando el factor M estaba en uno hace un buen rato, digamos hace unos 2 o 3 años, y hoy que están en un valor de 12, pues ya no va a estar pagando 200.000 con el M1, sino que va a estar pagando 12 veces ese valor. Entonces, imagínense ustedes, 12 por 200.000, 2.400.000 pesos, solo de multa, ¿cierto? Y eso lo va a seguir pagando mes tras mes porque ya el factor M le quedó en 12. Entonces, eso se vuelve muy crítico y como les decía, el escenario actual en el tema de reactiva inductiva respecto a la anterior resolución no ha cambiado en absoluto, sigue totalmente igual. ¿Listo? Ahora, ¿dónde sí cambió la resolución? En el tema de la reactiva capacitiva. Para determinar el factor de potencia capacitivo deberá cumplir los límites expuestos en la siguiente tabla y se calculará con la relación entre la suma aritmética de la energía reactiva durante un periodo de facturación mensual, bimestral o trimestral. Por ejemplo, hay veces que las zonas rurales las facturas se dan trimestral respecto a la cantidad de energía activa del mismo periodo, independientemente del tipo de medidor utilizado. Entonces, miren que acá hubo un cambio bien interesante. Cuando hablamos de la reactiva inductiva, muchos clientes tienen telemedida y ese cálculo sobre el 50% de lo que consuman activa versus la reactiva para ver cuánto es la penalidad se hace hora a hora. Entonces, en un cliente en un día, ese análisis se le hace 24 horas cada día. ¿Listo? A ver si quedó en exceso. En cualquier hora que haya quedado en exceso, va a tener la penalidad. Pero resulta que hay clientes que no tienen telemedida. Entonces ya este análisis para la reactiva inductiva, la CREC y digamos varios organismos ya llegaron al acuerdo de que listo, si no tiene telemedida, no se le está midiendo hora a hora, pues entonces se le va a hacer por la facturación mensual. Entonces un cliente muchas veces puede pasar que esté con un operador de red X y resulta que ese operador de red no le tenía medidor de 4 cuadrantes, no le tenía telemedida y en el mes consumió, un ejemplo, 1000 kilovatios y consumió 400 kVAR, como está por debajo del 50% y no tenía telemedida, pues no va a tener penalidad. Pero resulta que ese cliente se cambió de operador de red. Cuando eso sucede, inmediatamente, por norma, se le coloca un medidor de 4 cuadrantes. Quizás de pronto por alguna razón entonces ya se le empieza a hacer el cobro por telemedida y cada hora se le va a hacer un análisis. Entonces, ¿qué sucede en ese escenario? Ese cliente que antes no tenía penalidad, probablemente al mes se equilibraba, pero resulta que, por ejemplo, no sé, de 8 de la mañana a 11 de la mañana prendían muchas máquinas que tenían motores y en esas 3 horas sí se daba penalidad por exceso de reactiva. Entonces, la condición cambia. Entonces, es mucho más exigente cuando un cliente tiene telemedida y medición horaria versus a uno que se le hace la facturación por el periodo de la factura completo. Listo, espero que sea muy claro pues esa información. Ahora, respecto a la capacitiva, lo que nos están diciendo aquí es, independientemente del tipo de medidor utilizado, o sea, aquí no importa ya en el tema de la capacitiva, si el cliente tiene telemedida y le están midiendo por hora, aquí no le van a hacer caso a eso. Aquí siempre van a cobrar la capacitiva con base en el periodo de facturación mensual o trimestral o bimestral, de acuerdo pues a lo que esté en el cliente. Entonces, un ejemplo, un cliente tiene un consumo de 1000 kilovatios en el mes, y entonces tendría un subsidio de acuerdo a esta tabla que vemos acá para consumir. Entonces, niveles de tensión 1 y 2, que son la mayoría de los usuarios, van a tener un 50% respecto a esa capacitiva, respecto a los kilovatios que consumió en el mes. Entonces, un cliente que consume 1000 kilovatios está en el nivel de tensión 1 y 2, que son la mayoría, pues entonces puede generar 500 kVAR capacitivos en todo el mes y no va a ser cobrado. Cuando estén en el nivel de tensión 3, es el 33%, es decir, la tercera parte, y cuando estén en el nivel de tensión 4, va a ser hasta un 20%. ¿Listo? Entonces, el mayor beneficio lo tuvieron los sistemas que están en el nivel de tensión 1 y 2. ¿Listo? Bueno, esto entonces es muy importante para que tengamos claridad de cómo está la resolución CREC 015-2018 hoy en día con base en estas nuevas actualizaciones que se ha hecho a estar bien. Ahora, entonces tenemos que tener mucho cuidado ya a la hora de definir el tipo de soluciones que aplicamos para corrección tanto de reactiva inductiva en exceso como de reactiva capacitiva. Por esta razón, digamos, es muy, muy importante que asesoremos muy, muy bien a los clientes y sepamos identificar si la solución puede ser con un banco de capacitores tradicional o si definitivamente vamos a una solución con filtro activo, Syncrobar o HF Pro, pues que los que tenemos acá en Proeléctrico. Resulta entonces que
Las ventajas grandes que tiene este tipo de tecnología, y ahorita lo vamos a mirar una versus la otra. Por ejemplo, un banco de capacitores, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de unas protecciones, de unos contactores con resistencias de precarga, o inclusive pues algunas veces uno le puede hacer unas bobinas acá a la salida para evitar que esas corrientes inrus generen pues problemas de pico. Tenemos los capacitores, tenemos un relé de corrección de factor de potencia, que es el que se encarga de estar sensando el sistema y enviar órdenes. ¿Qué sucede? La mayoría de los clientes donde uno va y mira bancos de capacitores, generalmente tienen relés de corrección de factor de potencia que utilizan una sola entrada de corriente, o sea, solamente tienen un TC de corriente que le lleva la señal. Y eso puede generar problemas en sistemas que sean desbalanceados. Ya me ha tocado muchos casos en ese tipo de condiciones, aunque en el mercado pues también hay equipos que tienen opción para que tengan los tres transformadores de corriente. Entonces supongamos que este equipo apenas tenga un solo transformador de corriente y es un sistema desbalanceado. La línea uno, por ejemplo, cuando se conectó el sistema, antes de que empiece a inyectar eh, capacitiva con los capacitores del banco de capacitores automático, pues entonces, por ejemplo, teníamos un factor de potencia de 0.8 inductivo. Y al set point del relé se le colocó un factor de potencia de 0.95. Entonces, si esa condición se planteó de esa manera, pues él va a empezar a darle órdenes a los contactores a través de una señal que se le manda a la bobina del contactor para que energice, enganche el capacitor y de esa manera entonces empiece a entrar capacitiva a la red y a mejorar el factor de potencia. Y en efecto, entonces, si el transformador estaba en la línea 1, se colocó un set point de 0.95, se hizo una buena receta de bancos de capacitores de potencias adecuadas, pues muy probablemente entonces la línea 1 se va a ir a 0.95. Pero ¿qué sucede? Observen que de entrada, antes de la compensación, el sistema ya era desequilibrado. La línea 1 estaba en 0.8 inductivo, la línea 2 estaba en 0.97 inductivo del factor de potencia y la línea 3, por eso aquí aparece este signo negativo, estaba en un valor capacitivo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si ya, por ejemplo, para llevar a este punto 95 entraron el capacitor 1, el capacitor 2 y el capacitor 3 y lograron muy buena compensación en la línea 1, pues hombre, en la línea 2 va a haber un problemita. Y es que esto ya estaba muy cerca a pasar a cuarto cuadrante y en efecto, con esos tres capacitores que entraron, como la inyección se hace de manera simultáneamente en las tres fases, el factor de la línea 2 se volvió capacitivo. Entonces, ese es un problema muy común que sucede en las instalaciones. Y la línea 3, donde el sistema de manera natural ya era capacitivo, les recuerdo un poquito qué cargas son capacitivas. Por ejemplo, la iluminación LED, cargas de largas distancias, UPS o el equipos que tengan electrónica. También he visto, por ejemplo, que cuando colocan sistemas solares fotovoltaicos, a veces se ve el fenómeno de capacitiva. Entonces, hay sistemas que de manera natural son capacitivos. Y corregir esto con un banco de capacitores, pues es imposible porque el capacitor va a estar inyectando es capacitiva. Entonces, en este escenario, donde el sistema era menos 0.9 capacitivo, ya quedó en menos 0.91 capacitivo. O sea, le inyectó más capacitiva y el factor de potencia se va empeorando cada vez más. O sea, cuando estamos en un cuarto cuadrante, tener menos 0.99 estamos muy cerquita ahí del 1, pero cuando le metemos más capacitiva, vamos a ir viendo cómo va bajando y el problema es peor, porque se va generando más capacitiva. ¿Cuál es el problema de que un cliente empiece a tener mucha capacitiva en su sistema? Es que generalmente la capacitiva genera subidas de tensión, o sea, puede que la tensión en determinado momento empiece a incrementarse considerablemente. Y otro problema muy grave, que es lo que también tenemos que explicarle a los clientes, es que muchas veces puede pasar que los capacitores como tal no son fuente generadora de armónicos, pero si el cliente en su sistema de manera natural por la naturaleza de sus cargas es generadora de armónicos, pues entonces el capacitor presenta el siguiente fenómeno. Como el capacitor, a medida que hay altas frecuencias, es decir, armónicos, se va convirtiendo en una impedancia de bajo valor, va consumiendo mucha corriente, genera sobrepresiones internas y puede generar muchos problemas, calentamientos, a veces los capacitores estallan y una cantidad de problemáticas en los clientes. Entonces, ahorita veíamos que la norma, digamos, hoy en día, con la CREC 101035 de 2024, el 30 de enero, pues dieron un cierto rango para que los clientes puedan generar capacitiva. Hay que tener muy claro de que si el sistema tiene alto componente armónico, pues de pronto no lo va a penalizar la norma,
Pero ¿qué sí puede pasar? Que esas capacitivas van a entrar en resonancia con los armónicos y va a tener una gran cantidad de problemas en su banco de capacitores. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a asesorar muy bien a los clientes para que se entienda este concepto. Y lo que estamos buscando es soluciones para garantizar una buena calidad de la energía. No necesariamente siempre estar pensando en el tema de la multa, porque también me importa que mis instalaciones eléctricas estén en muy buenas condiciones, condiciones ideales para que funcionen de manera normal en el tiempo. Listo. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, cuando tenemos un sincrobar comparado con un banco de capacitores? Pues primero que todo, como les decía ahorita, los bancos de capacitores a veces tienen un solo transformador de corriente, pues también se pueden conseguir con tres, pero los sincrobar siempre van a tener eh, tres transformadores. Yo no sé qué dije ahorita, creo que dije capacitores, es transformadores. Tres transformadores, listo. Línea uno, línea 2 y línea 3. Y una de las grandes ventajas que va a tener el sincrobar es que hace la compensación de manera individual por cada fase, con la ventaja de que si una línea está inductiva, pues la va a corregir al factor de potencia que le coloquemos, y si la línea estaba capacitiva, recordemos que es capacitiva, cuando inyectamos reactivos hacia la red, pues va a contrarrestar ese fenómeno y nos lo va a colocar en inductivo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo coloqué un factor de potencia de 0.95, él de manera electrónica, él aquí tiene unos IGBTs, inclusive tiene unos ventiladores acá abajo, pues para que generen una ventilación forzada para que el sistema funcione adecuadamente y se mantenga una temperatura estándar, pues entonces vamos a pasar de 0.8 inductivo a 0.95 inductivo. En la línea 2, 0.97 inductivo, como le coloqué 0.95, pues me la lleva a 0.95, y en la línea 3, que está en menos 0.99, es decir, capacitivo, pues la llevó a primer cuadrante a 0.95 inductivo. Todo esto mediante electrónica de potencia de una manera muy eficiente. Algo también muy bacano que yo he visto cuando instalo estos equipos pues a través de nuestros integradores es que independientemente cómo fluctúe la carga, el factor de potencia se mantiene muy estable, cosa que no sucede con un banco de capacitores, porque si la carga fluctúa, el capacitor va a salir y muchas veces el relé de corrección de factor de potencia debe tener unos tiempos tanto a la conexión como a la desconexión, que pueden ser del orden de 15, 20, 30 segundos, pues cada usuario pues va a personalizarlo de la manera que lo desee, pero esos tiempos de retardo, obviamente cuando la carga cambia, el capacitor a veces se demora en salir o a veces se demora en entrar por los retardos de la conexión y desconexión. Entonces uno siempre ve que esto constantemente, el factor de potencia en un banco de capacitores fluctúa demasiado, el resultado. Mientras que con un sincrobar usted lo va a ver de manera muy estable en el tiempo, porque el sincrobar actúa en el orden de menos de 15 milisegundos. Entonces eso es bastante importante también porque la electrónica de potencia nos permite ser muy eficiente independientemente cómo fluctúe la carga. Adicionalmente, nuestro equipo no solamente te ayuda a corregir el factor de potencia para corregir problemas de inductiva en exceso o capacitiva de manera individual por fase en 15 milisegundos, sino que además permite, si las condiciones se dan, corregir armónicos y también el tema de balance de fases. ¿Listo? Entonces son grandes ventajas que tiene el equipo. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cuánto es el costo más o menos de lo que vale un banco de capacitores respecto a un filtro activo Syncrobar o HF Pro? Yo calculo que es más o menos entre 2.5 a 3 veces el costo, pero obviamente la solución con filtro activo Syncrobar va a ser muy eficiente en nuestros clientes. No quiere decir esto que siempre todos los clientes tienen que corregir con filtro activo Syncrobar. No, para nada. Lo que tenemos que hacer muy importante es asesorar muy bien al cliente. Si vemos que el sistema, las cargas no cambian muy brusco, que no hay casi armónicos en el sistema eléctrico, que de pronto es una industria pequeña, que de pronto no le están midiendo por hora, entonces uno diría, bueno, en este cliente un banco de capacitores puede servir, inclusive en algunos casos hasta capacitores fijos. Pero si miramos otro cliente donde le están midiendo por hora, donde las cargas fluctúan muy rápidamente, ¿cierto? No sé, tienen inyectoras o cargas que cambian bruscamente y que hay una alta presencia de armónicos, pues hombre, ahí yo no cotizaría un banco de capacitores, sino que implementaría este tipo de soluciones con filtro activo. Bueno, el cobro de la energía reactiva, tanto inductiva en exceso como capacitiva, básicamente se establece en el capítulo número 12 de la CREC 015-2018. Entonces, la formulita es muy sencilla. Nos dice, el costo de transporte de la energía reactiva va a ser igual a la cantidad de energía reactiva transportada, tanto en exceso, si es reactiva inductiva en exceso, o si fuera capacitiva, multiplicada por el factor M que tanto les he hablado, multiplicado
por el cargo de uso de sistemas de distribución de transporte para la energía reactiva. Cuando uno mira la componente de cómo están la tarifa de los kilovatios hora, ustedes van a ver que hay un cobro de generación, otro de distribución, otro de transmisión. Entonces, en este caso, el cobro de distribución, lo que se cobra en ese rubro, va a ser el factor por el cual vamos a multiplicar acá. Mucha gente dice, no, es que yo creo que es multiplicado por los kilovatios. No, es una componente de lo que forma la tarifa del kilovatio, por lo que se va a multiplicar. Pero yo he visto clientes con multas gigantescas. Por ejemplo, este cliente tenía una multa con el factor M en 4 de 16 millones de pesos. Obviamente, pues era un cliente industrial bastante importante. Pero miren la gravedad del asunto de lo que puede implicar esto para los clientes que no corrigen a tiempo o corrigen con, por ejemplo, soluciones con bancos de capacitores y no era lo adecuado. Algún día ese sistema les puede fallar y si no han reseteado el factor M, pues van a tener grandes problemas. Les recuerdo que para que un cliente resete el factor M, necesita estar 3 meses consecutivos sin penalidad. ¿Listo? Entonces, para eso los Syncrobar son muy eficientes y efectivamente van a garantizar que si lo dimensionamos bien, lo instalamos bien, se configura bien, le vamos a garantizar al cliente que en 3 meses va a resetear sus penalidades. Inclusive, algo que tenemos muy interesante en los Syncrobar es que los podemos hacer con monitoreo a través de un link público de monitoreo. Entonces, podemos generar unos correos donde cada lunes a las 6 de la mañana de cada semana te va a llegar un reporte de cómo funcionó el equipo y en tiempo real, si hay alguna alarma, pues te va a llegar la alarma. ¿Para qué? Para que si en algún momento, por alguna razón, alguien haciendo un mantenimiento o hubo algún problema en el circuito y se apagó el filtro activo, entonces en ese caso el cliente se dé cuenta de manera inmediata para que tome acción y no se vaya a llevar la sorpresa un mes o mes y medio vencido después que llegan las facturas, donde hubo una alta penalidad. Ya me ha pasado, o sea, muchos clientes tenían, por ejemplo, bancos de capacitores o cualquier tipo de solución para compensación de reactivo, por alguna razón se disparó el breaker o alguien haciendo un mantenimiento lo disparó el breaker y no lo volvió a energizar y, oh sorpresa, con la factura donde nuevamente se les cobraron altas penalidades. Entonces, por eso también muy importante, ojalá ir de la mano de sistemas de monitoreo. Nosotros acá en Proeléctrico contamos con soluciones para esto. Tenemos la marca Advantage, donde tenemos el dispositivo ECO, que básicamente a través de una SIM card podemos brindar ese tipo de soluciones y tenemos nuestra propia nube donde monitoreamos toda esta información para que los clientes tengan constantemente retroalimentación de cómo está su sistema de compensación. Porque miren, las multas son bastante grandes en clientes importantes donde tienen altos consumos de reactiva. Bueno, hasta ahí vamos bien. Muy probablemente cuando uno le hablan de factor de potencia, pues uno lo asocia pues al triángulo de factor de potencia, que la potencia activa, que la reactiva, que la aparente, y hablan a uno de que la cerveza, la espuma, sí, listo, esa carretica pues digamos que es muy buena, pero hay que tener claridad de cuáles son los problemas que puede generar un bajo factor de potencia o problemas con factor de potencia. Pues lo primero, problemas técnicos, puede haber un mayor consumo de corriente. Muchas veces los clientes que tienen un factor de potencia muy bajo, lo que están haciendo es que los kilovatios efectivos que están consumiendo son de determinado valor, pero esa reactiva me hace que la potencia aparente sea mayor. Entonces, si yo tengo un factor de potencia malo, voy a estar consumiendo más corriente del transformador. Si yo corrigiera de manera local, bien sea con un banco de capacitores o con un filtro activo, esa reactiva de manera local y no tenerla que transportar por las redes y que pase por el transformador para que llegue a nuestra carga, pues de esa manera voy a liberar kVA en el transformador. Entonces eso me hace más eficiente porque voy a disminuir las pérdidas por efecto Joule. Bueno, aumento de las pérdidas por efecto Joule, lo que les acabo de contar, sobrecarga de transformadores, generadores y líneas de distribución. No es de gratis que la gente penalice el tema de factor de potencia, porque es que los que más sufren son las líneas de distribución. Si el cliente de manera local no corrige sus reactivos de manera eficiente, esos reactivos tienen que viajar por esas líneas de distribución y ahí es donde podemos generar dificultades porque los cables tendrían que ser más gruesos, los generadores de mayor kVA y todo esto pues asociado a una cadena de efectos que se producen con respecto a este tema. Y también se puede dar incrementos en las caídas de tensión. Si usted tiene un factor de potencia muy bajo y quizás tenga largas distancias en su circuito, es posible que pueda empezar a tener problemas de baja tensión y esto afectará a las máquinas en su funcionamiento. Hace poco estuve, por ejemplo, en Bucaramanga instalando el analizador de redes Medilogger y me di cuenta que el cliente tenía muy baja tensión y una máquina que consumía una gran cantidad de corriente constantemente
al tener una baja tensión funcionaba de manera errática y los procesos que estaba o las piezas que estaba fabricando salían defectuosas. Entonces, una solución pues sería mirar por qué se está presentando ese fenómeno, pero quizás también una buena solución sería colocar un banco de capacitores de tal manera de que se dé un poco mayor de tensión y quizás ya no nos afecte ese tema de regulación en la máquina que está teniendo ese problema. Y hay unos problemas económicos como son el incremento en la facturación eléctrica por mayor consumo de corriente y por ende pérdidas por efecto Joule, pero lo más crítico que aplica hoy para Colombia, que es la CREC 015 de 2018. Bien, ahora, entonces ustedes harán la pregunta, bueno, Johnny, entonces, ¿cómo calculamos la magnitud de compensación? Pues muy sencillo, lo podemos hacer con varias estrategias. Uno, con la factura eléctrica. Muchos clientes me dicen, ve, Johnny, calcula mi banco de capacitor, me mandan la factura. Lo primero que yo les pregunto, venga, ¿esta instalación tiene un consumo de carga constante en el tiempo? No sé, por ejemplo, que sean unas oficinas que uno diga, es muy común lo que consumen en el tiempo, solamente trabajan de 7 de la mañana a 7 de la noche, un ejemplo, 12 horas. De pronto, con la factura podemos calcular un promedio que sea adecuado para ese cliente, pero el consumo tiene que ser muy promedio en el tiempo para poder arriesgarnos que con la factura calculemos un sistema de compensación. Pero eso no es lo común. Lo común es que las empresas o las industrias generalmente tienen comportamientos de carga muy oscilantes en el tiempo. Entonces puede que si hacemos un cálculo por un promedio, un ejemplo, nos dio 20 kVAR, pero resulta que en determinados momentos o en algunas horas van a requerir tres veces ese valor. Entonces requerirían un equipo de 60 kVAR. Si yo les cotizara uno de 20 kVAR y en 3 horas necesitaban 60 kVAR, pues en esas horas van a quedar con unas penalidades de 40 kVAR por hora, nunca van a resetear el factor M y entonces van a tener dificultades. Entonces, con la factura lo podemos hacer, pero es muy arriesgado. Por eso generalmente nosotros decimos, venga, páseme la factura eléctrica, páseme las matrices de consumo donde yo vea cuánto consumo en kilovatios cada hora, cuántos kVAR estoy consumiendo cada hora, si tengo o no capacitiva, y con base en esa información ya sí es muy fácil calcular la magnitud del equipo. Pero hay otro factor importante y por eso yo digo que si me pasan estos tres datos, sería muy bacano para la hora de cotizar. Porque si la gente me pasa ya un estudio de calidad de energía, voy a poder observar otro fenómeno y es el tema de los armónicos. Porque cuando me pasan la factura o me pasan las matrices de consumo, yo no sé cómo está el cliente con el tema de los armónicos. Entonces, si un cliente me pasa un estudio de calidad de energía y veo alta contaminación armónica en el sistema de entrada, yo ya descarto el filtro activo sincrobar. Perdón, descarto el banco de capacitores y apalanco un filtro activo sincrobar o HF Pro. Listo. Cuando solicitemos los estudios de calidad de energía, nos los deben de entregar por hora, es decir, cada día va a tener 24 columnas donde nos van a mostrar cuánto consumen activa cada hora y cuánto consumen reactiva. Hay un truquito muy sencillo con el cual yo he hecho la gran mayoría de los proyectos. Yo anteriormente pues me complicaba mucho, utilizaba fórmulas, utilizaba tablas y me di cuenta que había una manera muy sencilla de hacer los cálculos para poder solucionar un tema de penalidad de reactiva en un cliente. Y el cálculo es muy sencillo. Por ejemplo, si yo sé que un cliente en una hora, por decir algo, a las 2 de la tarde es donde tuvo el pico de reactiva y me consumió un ejemplo 40 kVAR, y yo miro en esa misma hora en la matriz de activa y el cliente me consumió, digamos, 60 kilovatios. Entonces yo aplico un truco. Cojo los kilovatios y los divido entre 3. Entonces 60 kilovatios dividido entre 3 me da 20. Pero como consumía 40 kVAR, que era el pico de reactiva que consumía en esa hora, entonces me daría 20 menos 40, me da menos 40, menos 20, perdón. Ese valor de menos 20 es el que yo tengo que solucionar en el cliente para que el factor de potencia me vaya a un factor de potencia 0.95. Si ustedes me siguen en las redes sociales o en el canal que tengo en YouTube, que es Canal Eléctrico, se van a dar cuenta que en uno de los videos demuestro que cuando un cliente tiene un consumo de reactiva de la tercera parte de la activa, el factor de potencia en ese instante de tiempo es de 0.95. Entonces, con esta formulita, básicamente lo que estoy haciendo es como llevar al cliente a un factor de potencia de 0.95 para que sea muy eficiente, ni mucho que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces, calcular nuestros sistemas a un factor de potencia 0.95 es ideal y aparte de eso, vamos a tener una holgura por si de pronto el cliente luego aumenta carga, quizás ya vamos a estar en un factor de potencia 0.92, 0.93, pero no vamos a tener penalidad, porque cuando los clientes llegan a un factor de potencia de 0.9,
es el equivalente al 50% de la energía que consuma. Entonces, digamos que ese calculito se los enseño, es muy sencillo, pueden entrar al canal en YouTube y verlo, la demostración, pero de esa manera hacemos todos nuestros ejercicios aquí en Proeléctrico con excelentes resultados. ¿Listo? Bueno, la factura eléctrica, entonces, como les digo, generalmente nos van a indicar cuántos kilovatios consumieron en el mes, cuántos kVAR consumieron en el mes o cuántos fueron penalizados. Entonces, lo que uno puede hacer es, bueno, listo, ese cliente consumió tantos kilovatios, más o menos trabaja de manera fuerte 12 horas, entonces empiezo a dividir por 12 y luego yo ya sé que fueron 30 días, entonces divido por 30 y más o menos con eso calculo el promedio por hora, tanto para inductiva como capacitiva y aplico la formulita que les acabé de enseñar. La tercera parte de la activa y le resto el total de reactiva y de esa manera calculo la compensación. Pero como les digo, con la factura hay que tener mucho cuidado porque requerimos que los sistemas sean muy estables en el tiempo. Con las matrices de consumo les acabo de explicar que es bastante sencillo, busco como el valor máximo de reactiva, es en ese mismo horario, ese mismo día, en qué hora el valor de la reactiva, cojo la activa y la divido entre 3, le resto la reactiva y ese es el valor de compensación para llevar un factor de potencia de 0.95. Listo. Y ojalá, muy interesante, si los clientes nos entregan un estudio de calidad de energía. Y ojalá un estudio de calidad de energía bien hecho, donde las gráficas se interpreten bien, donde podamos también tener un discriminado de consumos, ojalá por hora. Nosotros tenemos acá en Proeléctrico un dispositivo que le llamamos el MediLogger, es un analizador de redes portátil que me va a entregar esa información de una manera muy, muy clara para que a la hora de compensar lo hagamos de manera muy asertiva y también podamos ver cómo están los componentes de tasa de distorsión armónica en corriente y tasa de distorsión armónica en tensión para validar si efectivamente nos vamos con un banco de capacitores o si exclusivamente la solución ideal es ir con un tema de filtro activo. El MediLogger es bastante fácil de conectar. Aquí tenemos un conector para las corrientes. Son 3 ondas de corriente hasta 2.500 amperios que pueden llegar inclusive hasta 3.000 que se conectan en cada uno de los barrajes de manera flexible. Y un conector para las tensiones. Tenemos 4 caimanes, línea 1, línea 2, línea 3 y el neutro. Toda esta información entonces se recopila en el analizador de redes, la va gestionando y a través de esta pasarela cada 5 minutos le hacemos unas preguntas al equipo, grabamos las variables eléctricas, en este caso gestionamos 72 variables eléctricas y hemos desarrollado un software muy potente que tiene embebidas las normas CREC 015-2018, IEEE 519, RETIE y NTC 2050, con las cuales sacamos un informe muy profesional en 30 segundos. El aplicativo simplemente es colocarle unos datos básicos, me genera este informe y las conclusiones inclusive son automáticas. El equipo, como lo vendemos o lo alquilamos, también tenemos la opción de que el cliente le coloque su propio logo para que entregue un reporte hacia el usuario final. Entonces, las personas que estén interesadas, con mucho gusto pueden escribirnos para complementarles información al respecto. Bien, entonces, en conclusión, ¿qué dificultades tenemos para evitar la penalidad CRE 015-2018 cuando colocamos bancos de capacitores? Muy, muy importante siempre recalcarle esto a los clientes, porque nosotros somos los que estamos invitados a dar una muy buena capacitación, una muy buena asesoría para que el cliente cuando haga su inversión sea una inversión valiosa en el tiempo, no una inversión que de pronto le va a traer dificultades. O sea, es lo que yo digo, cuando nosotros estamos en proyectos, procuramos vender soluciones, no problemas, ¿cierto? Entonces tenemos que ser muy honestos nosotros mismos y a su vez con el cliente final. Generalmente solo toman corriente de una sola línea, gran problema por lo que les explicaba ahorita, de que los capacitores sí van a inyectar de manera simultánea y si el sistema es desequilibrado, eso me va a generar sobrecompensaciones. Presentan retardos a la conexión y a la desconexión, también un problema porque las cargas que fluctúan muy rápido, quizás cuando ya el capacitor va a entrar es tarde o cuando tiene que salir no sale y cuando sale ya es tarde. Entonces, eso también es otro problema. No corrigen adecuadamente ante cambios bruscos de corriente producidos por las cargas, inyección trifásica a la red, no compensan por fase. Recuerden que el capacitor inyecta las 3 fases de manera simultánea. No corrigen reactiva capacitiva, o sea, no pretendan nunca que un banco de capacitores, que es una carga capacitiva, te corrija capacitiva. No, antes la va a empeorar. ¿Listo? O sea que si yo tengo un sistema que es capacitivo y le coloco capacitores, lo que voy a hacer es que aumento esos valores de capacitiva y como les decía ahorita, eso nos puede traer problemas secundarios como son elevar la tensión o si hay armónicos en la red, pueden generar resonancia y se van a presentar una cantidad de problemáticas en el usuario. No actúa eficientemente cuando hay inyección solar. Ahorita les decía que hubo un decreto que sacó la ministra Irene Vélez Saliente, en el momento en pues, que salió más o menos unos días salió el decreto, y dice que los clientes que tengan estos paneles solares y toda esta cuestión bien documentada y regulada, pues entonces no van a tener cobros por reactiva inductiva en exceso.
ni cobros por reactiva capacitiva. Mejor dicho, exentos de cobros de reactiva. Digamos que desde el punto de vista económico eso es muy bueno, pero desde el punto de vista de calidad de la energía, ¿sí será tan bueno? Ahí es donde está mi pregunta y ahí es donde yo digo que puede haber algo que se pueda hacer de tal manera que no se sea o sea, que no haya tanta holgura, sino que de pronto le diga, bueno, corrigamos el factor de potencia de alguna manera para que esto no afecte a los vecinos y no genere problemas en el futuro. Entonces, nuestro filtro activo Syncrobar funciona muy bien cuando hay sistemas solar fotovoltaico. Ya hicimos varios proyectos donde básicamente logramos una asertiva compensación. En mi canal de YouTube, en Canal Eléctrico, muestro en uno de los videos cómo cuando un banco de capacitores tiene un sistema solar fotovoltaico que está inyectando kilovatios a la red, el relé se desconfigura, empieza a saltar en los cuatro cuadrantes y no es capaz de hacerlo de manera eficiente, mientras que un sincrobar sí lo hace muy bien. Y lo que les he hablado muchas veces, y es muy, muy importante recalcar esto en los clientes, cuando tenemos un banco de capacitores y hay armónicos, los armónicos se pueden amplificar, generar magnitudes grandes y esto ocasionando resonancia y esto una cantidad de problemas. No solamente en el banco de capacitores, que me ha tocado verlo, se calientan los cables, se calientan los contactores, me ha tocado ver contactores totalmente derretidos de lo alto que se calientan las altas temperaturas a los que llegan los cables. Y no solamente eso, sino que ya de cara de vista a las demás infraestructura que tiene el usuario periférico al banco de capacitores, es posible que se le empiecen a quemar tarjetas electrónicas, a que se generen disparos intempestivos de las protecciones y una cantidad de problemáticas que muchas veces los clientes no las ven en el momento, pero cuando utilizan bancos de capacitores y hay alta cantidad de armónicos, los van a empezar a ver con el tiempo. Bueno, ¿qué pasa entonces con los filtros activos Syncrobar? Pues toman corrientes de las tres líneas, respuesta en 10 a 15 milisegundos, independientemente de los cambios de corriente de las cargas, así sean cambios bruscos, como les digo, uno mira el factor de potencia resultante y lo ve ahí muy estable, así la carga esté fluctuando. Eso es muy bueno para una instalación eléctrica, le da una solución de calidad de energía muy eficiente al usuario. Corrigen tanto reactiva inductiva como capacitiva. Recordemos que los capacitores solamente corrigen inductiva porque la contrarrestan, pero en cambio el sincrobar puede tener las dos funcionalidades. Y muy importante, actúa eficientemente cuando hay inyección solar, colocando en fase tensión y corriente. Si por alguna razón ese decreto que les estoy diciendo para los sistemas solares fotovoltaicos, en el tiempo por alguna razón empiezan a haber muchos problemas en las redes y todo esto, y tumben ese decreto, estos clientes que tengan problemas con sistemas solares fotovoltaicos, la solución ideal es con un filtro activo Syncrobar y no con un banco de capacitores, para que lo tengamos muy presente y estemos atentos al tema. Y los Syncrobar, aparte de que pueden corregir armónicos, pueden corregir reactiva inductiva en exceso, capacitiva, hacerlo de manera individual por fase, respuesta en 15 milisegundos, balancear fases, pueden convivir con los armónicos. Así no lo coloquemos a corregir armónicos, pueden convivir con los armónicos. Ahorita nos dimos cuenta que los capacitores o bancos de capacitores, bien sean fijos o automáticos, no es adecuado que convivan con los capacitores porque pueden entrar en resonancia. No es una ley que van a entrar en resonancia, pero pueden entrar. Y con todo lo que ya haya la posibilidad, probablemente le estemos vendiendo un problema a un cliente si no tenemos en cuenta estos factores. Bien, nosotros entonces tenemos soluciones tipo pared como el que vemos acá. El año pasado, hasta esta fecha, pues más o menos, hemos vendido en Colombia alrededor de 700 unidades de filtros activos entre Syncrobar y HF Pro, tanto solución tipo pared, que es muy fácil de conectar simplemente en una pared. Yo lo que generalmente le digo a los clientes es, vengan, una cajita periférica, coloque una bornera cortocircuitable, coloque un DPS y una protección. Y ya de ahí vamos a inyectar al barraje donde se va a hacer la compensación. Muy, muy fácil conectar estos equipos. La programación, mi compañero Juan Sánchez, que es mi soporte de proyectos y mi persona, estamos siempre pues muy atentos para que cuando los clientes integradores nos compren a nosotros el suministro de los equipos y vayan al usuario final a vender ya el proyecto llave en mano, nosotros los acompañamos pues en esa programación. Y hemos tenido la fortuna de que es muy fácil de programar y ya muchas veces un cliente con que le expliquemos un solo equipo, ya él nos sigue comprando y ya ni nos vuelven a llamar, ya no me trasnochan los domingos a veces que decían, no, venga, es que este cliente solamente puede el domingo a las 10 de la noche. No, ahorita ya ellos solitos se defienden. Entonces eso es muy práctico porque programar esto es mucho más fácil que, por ejemplo, programar un variador de velocidad. También tenemos soluciones tipo rack. Entonces hay clientes que dicen, no, es que necesito una potencia grande. Les podemos vender un tablero autosoportado donde le colocamos los diferentes módulos de tal manera que los interconectamos con ellos, pero en ese caso sí necesitamos esta pantallita que vemos acá, que nosotros lo llamamos el controlador, que básicamente sería el maestro Modbus que nos interconecta los diferentes dispositivos para que hagan su función. Listo. Y
Otra cosa muy ventajosa que tienen los filtros activos es que siempre vienen empacados en unas cajas muy robustas con un icopor. Entonces, cada que nosotros los enviamos por transportadora a los usuarios finales a nivel país, nunca hemos tenido dificultades pues con estos equipos porque vienen supremamente bien empacados. Nosotros acá en Proeléctrico tenemos una lista de precios especial para canales integradores. Si de pronto alguno de ustedes se siente en la capacidad de que nos puede comprar a nosotros el filtro activo, ir de cara al usuario final para venderle todo el paquete llave en mano. ¿Qué implica esto? Que usted va a colocar pues todo el tema de cableado, las canaletas, se va a encargar de las interconexiones y todo esto. Puede ser un canal integrador de Proeléctrico. Estamos en la capacidad de venderle a unos precios especiales de tal manera que vamos al usuario final. ¿Listo? Ese es nuestro razón de ser. No les digo pues que nunca le he vendido a un usuario final, eso sería mentira, sí les he vendido, pero no he encontrado el integrador o el mismo cliente final me dice, no, yo tengo acá una cuadrilla que se puede encargar de toda esa instalación y bueno, si yo encuentro un integrador que me lleva a ese negocio, obviamente lo voy a respetar, pero siempre lo que buscamos es ir a través de canales integradores para que los tengan muy presente. Bueno, la programación del equipo es muy sencilla. Tenemos aquí 4 pantallas. En una se muestran las alarmas. Recuerden que, como les decía, el filtro activo Syncrobar, como trabaja con electrónica de potencia, lo que llamamos IGBTs, que son transistores de potencia, básicamente entonces es muy importante gestionar el tema de las temperaturas. Aquí registran por cada una de las líneas y aquí ya es el tema de programación. Entonces observen que, por ejemplo, aquí aparece amplitud, tercero, quinto, séptimo, 11, treceavo. Aquí es donde yo le indico al equipo si quiero hacer la compensación de armónicos. Si este valor está en 100, es porque va a corregir el armónico determinado, en este caso el tercero, el quinto, séptimo, 11 y treceavo. Y si los coloco en cero todos, es porque no voy a corregir armónicos. Este tema aquí que dice balance y lo coloqué en 100 es porque estoy activando el balance de fases. Y ya la configuración de estos parámetros es muy sencilla. El modo generalmente lo dejamos en 2 para que cuando el equipo por alguna razón tenga un apagón, se reinicie de manera automática. Acá donde dice radio, colocamos la relación del transformador de corriente. Entonces, por ejemplo, tenemos un cliente que maneja 400 amperios, entonces le colocamos un transformador de corriente en cada una de las líneas de 400 a 5. Backlight para la iluminación del display. KQ, cuando hacemos compensación de reactiva, el fabricante siempre nos dice que lo coloquemos en un 100%, pero habrá un cliente que diga, no, sabe que a mí no me toque la reactiva, que yo ya estoy bien en reactiva, quiero solo compensar armónicos, pues entonces este valor lo colocamos en cero para que no corrija reactiva, sino que todo se vaya al tema de compensación de armónicos y balance de fases. Y acá ya está la pantalla de configuración. Tenemos dos factores de potencia. El equipo nos permite setear dos factores de potencia, uno para cuando hay alta carga y otro para cuando hay baja carga. Porque muchas veces sucede el escenario de que estamos en clientes donde la medida está en media tensión. Y recordemos que acá estamos hablando de que el sincrobar lo ubicaríamos en baja tensión. Entonces, si tenemos los TCs y todo en baja tensión, no vamos a estar viendo que están pasando en media tensión. Pero entre baja tensión y media tensión, ¿qué hay? El transformador. Y los transformadores generalmente cuando están energizados, así no haya un consumo de carga importante, consumen unos reactivos que hay que contrarrestar. Entonces el equipo nosotros podemos poner de manera inteligente para que cuando él detecte que hay muy baja carga, se convierta como en un capacitor fijo y me inyecte unos reactivos que podemos calcular. Por eso es muy importante los estudios de calidad de energía y las matrices de consumo, de tal manera que contrarrestemos esos reactivos de manera eficiente y corrijamos todo tipo de penalidades en el usuario. Pasa mucho eso, pasa que los clientes colocan sistemas de compensación, la medida está en media, todo se hizo muy bien desde baja, pero no tuvieron en cuenta ese fenómeno que les estoy contando. Nosotros ya tenemos pues bastante experiencia para darle una muy buena asesoría a los clientes que les pase esta condición para que eliminen correctamente las penalidades y puedan resetear el factor M. Listo. Por ejemplo, acá tengo un ejercicio muy interesante donde un cliente en el día tenía penalidades por inductiva penalizada, inductiva en exceso, y resulta que ellos tenían un sistema de aires acondicionados, pero no tenían bancos de capacitores. Entonces, claro, aquí vemos cómo venían penalizados. Les colocamos el sincrobar y efectivamente desapareció completamente la penalidad por inductiva en exceso. Pero en las noches tenían otro problema y era que ellos tenían UPS y las UPS son generadoras de capacitiva. Recordemos que ¿qué es la capacitiva? Es la misma inductiva, pero cuando la inyectamos a la red. Entonces, en ese caso, el sincrobar también cumplió su función y desapareció la capacitiva. Entonces, este es el comportamiento que permite hacer el sincrobar para el factor de potencia, pero como les digo, también pudiéramos corregir balance de fases o armónicos. Muy importante si fuéramos a corregir armónicos, que no hayan capacitores en la periferia.
porque si el sincrobar empieza a corregir armónicos, él va a ser una fuente de corriente que inyecta esos armónicos a la red para contrarrestarlos de la misma magnitud en dirección opuesta, en magnitud opuesta, pero si yo tengo capacitores por los lados, recordemos que los capacitores y los armónicos no se la llevan nada bien, entonces pueden entrar en resonancia. Entonces, si vamos a activar armónicos, fijémonos que no hayan capacitores por la periferia o si hubiese, pues entonces que tengan reactancias de rechazo. Lo que pasa es que las reactancias de rechazo son bastante costosas. Yo calculo que más o menos por cada capacitor hay que colocar una reactancia de rechazo y yo calculo que instalada más o menos está en el orden de los 4 a 5 millones de pesos por cada capacitor. Entonces, imagínense el sobrecosto que habría que tener allí. Por eso muchos clientes han optado por, que ya hemos tenido varios casos de éxito así, eliminar el banco de capacitores que tenían viejo y colocar toda la solución con magnitud de compensación con el filtro activo. U otros han dicho, no, venga, hágame un híbrido. Es que mi sistema a veces funciona un poquito chueco, solamente tiene un transformador de corriente, a veces me genera unas sobrecompensaciones. ¿Cómo hago para corregir eso? Pues le colocamos un sincrobar en paralelo de una magnitud más pequeña. Yo sugiero que sea más o menos de la cuarta parte de la potencia total y con eso hacemos algo que nosotros llamamos un ajuste fino con una solución híbrida que combina banco de capacitor con filtro activo sincrobar HF Pro. Y en ese escenario ya corregimos esos problemas de sobrecompensación. Pero en ese escenario, como tenemos el banco de capacitor al lado, pues entonces no podremos activar el tema de los armónicos, a no ser de que lo colocáramos de reactancias de rechazo, pero si van a hacer eso hay que tener una caja bastante importante para poder hacer ese gasto. Bueno, aquí está pues cómo funciona el balance de fases. Esto en la teoría uno dice, pero ¿cómo funcionará eso? Cuando lo vemos en la práctica se da uno cuenta que funciona muy eficientemente. Lo que hace el sincrobar es que está sensando constantemente las corrientes en cada una de las líneas, por donde vea mayor corriente la absorbe y se la lleva a la electrónica de potencia interior del equipo y la inyecta por la línea donde le está faltando esa corriente, de tal manera que a la salida vamos a ver un buen balance de fases. Esto es muy interesante porque el transformador se va a mantener cargado de manera simétrica en las fases. Muy bueno tener un balance de fases en las instalaciones eléctricas. Tenemos entonces cumplimiento en la IEEE 519. Por ejemplo, aquí les muestro un ejercicio donde teníamos un sistema de filtro activo sincrobar con unas tasas de distorsión armónica en cada una de las líneas. Esto sería la línea 1, línea 2, línea 3, donde estábamos alrededor de unos 45 a 50 amperios por cada una de las líneas y corregimos de 9.2% de THDI a 2.6%, de 13.7% a 2.6% y de 27% a 3.9%. Entonces, esto dando cumplimiento a la IEEE 519. Tenemos algo también muy interesante y es que como hemos vendido tantos equipos, tenemos un servicio de postventa muy bueno, de tal manera que si algún equipo por alguna razón se le daña una pieza, alguna tarjeta, manejamos un muy buen stock de equipos para que los clientes les tengamos una respuesta rápida. Recordemos que estas ofertas generalmente vienen pues de otros países, pasa un periodo de importación, nosotros vengamos a hacerlo lo más rápido posible, los traemos en avión a pesar de que son equipos pesados, pero el flujo de negocio nos ha permitido manejar pues tarifas vía aérea pero muy bueno tener un servicio postventa de tal manera que nosotros de manera local podamos solucionar y no tener que esperar que los repuestos vengan, que se pueden demorar 5 a 6 semanas. Entonces también tenemos ahí buena solución. Eh, Quiero dejar este espacio por si de pronto en este momento tienen alguna pregunta. Aquí tengo, bueno, sí las hay. Acá tengo varias preguntas. Bueno, entonces voy a leerlas para que más o menos las tengamos presentes, que aquí mi compañero me está ayudando. Mi compañera María José, que es la de marketing de Proeléctrico, que ha hecho un excelente trabajo en la compañía. Bueno, ¿ustedes tienen relés reguladores del factor de potencia con medición trifásica y no monofásica? No, señor. En este momento solamente tenemos con medición monofásica. ¿Tienen un aplicativo para realizar el banco de capacitores y el compensador dinámico teniendo en cuenta la matriz de consumo? No, generalmente todo esto es muy a la medida y nos tienen que pasar esa información para nosotros realizarla. Crear un aplicativo para eso sería muy difícil y lo que siempre buscamos es estar dándole un acompañamiento muy directo al cliente. ¿Qué sucede si compenso en media tensión? He visto que solo toman 2 CTs y ¿por qué sería? Sí, en efecto, cuando estamos en media tensión, podemos tomar señales de 2 CTs proeléctrico a través de su filtro activo sincrobar. También podemos hacer esta solución y solamente se toman señales con 2 CTs y se podría tener una buena corrección. Yo ya hice algunos ejercicios con bastante éxito, pero generalmente casi todas las soluciones que vendemos es en baja tensión y ahí sí obligatoriamente necesitamos los 3 CTs.
¿Se puede utilizar el sincrobar en paralelo con una instalación solar fotovoltaica? Claro, ya lo hemos hecho con excelentes resultados. Lo mismo que les contaba ahorita, un banco de capacitores también a veces uno los ve en paralelo con la solución fotovoltaica, pero funcionan muy erráticamente. Un sincrobar funciona bastante bien. Bueno, vamos a ver aquí la otra pregunta. ¿Ya tienen algún equipo para compensar el nivel de tensión 2, donde normalmente es la medida? Sí, podemos hacer una configuración. En este momento ya tenemos un proyecto que un cliente muy importante de nosotros nos ha comprado, donde básicamente colocamos unos CTs más pequeños tipo candado a las señales que nos entregan los CTs en media tensión, y a través de los PTs vamos a un medidor que nos configura directamente el fabricante y nos lo envía ya preconfigurado. Ese medidor nos va a enviar una información Modbus a distancia, donde podemos utilizar nuestros equipos Advantest para que por medio del LoRaWAN se comuniquen de un lado al otro, porque generalmente las distancias son grandes, y ya el equipo en baja tensión recibe esas señales que está retroalimentándose de media tensión para que haga una buena compensación en media tensión. Entonces, si tenemos esa solución, probablemente en los próximos días que yo la aplique, lo montaré como un caso de éxito en nuestras redes sociales y en nuestro canal en YouTube. ¿El mismo equipo puede trabajar en sistemas a 440 y 220? Buena pregunta. No, señor. Tenemos una solución para 220 y otra solución para 440, 460, 480. Son dos soluciones diferentes. Por lo tanto, es muy importante que el cliente siempre nos indique a qué nivel de tensión vamos a trabajar. Y también que nos indiquen si el sistema es tres fases, cuatro hilos, es decir, tres fases más neutro, o si es dos fases, tres hilos, que ya nos ha tocado clientes que solamente son dos fases, un equipo especial, o si simplemente es un equipo tres fases, tres hilos. Bueno, continuando entonces acá con la presentación, les contaba que ya tenemos muy detallado todos los equipos. Hay una gran noticia, es que los equipos son de un proveedor chino. Inclusive tuve ya la oportunidad de estar en noviembre del año pasado, bacanísimo eso por allá, en la ciudad de Xi'an, en China, y tuvimos la oportunidad de conocer fábrica, todo el proceso de fabricación, muy bien todo. Y nos dicen unos expertos que hemos contratado, porque recuerden que nosotros también somos los proveedores de la marca Mitsubishi, tanto en automatización como en electric, todo el tema de electrónica de potencia, por ejemplo, para los variadores de velocidad. Y empresas especialistas nos dicen que revisaron el filtro activo sin crobar y hallaron componentes de excelente calidad, la gran mayoría de procedencia norteamericana, europea y los restantes chinos. Eso nos da mucha confianza porque son equipos de muy buena calidad y en efecto con esas 700 unidades que hemos vendido en Colombia hemos tenido excelentes resultados. Bueno, la pregunta que me hacían, pues que yo les contaba ahorita, sí podemos trabajar en conjunto bancos de capacitores con filtros activos, pero tener muy presente de que no podríamos activar armónicos, a no ser de que los capacitores contaran con reactancias de rechazo. Algo muy interesante que me gusta a mí contar sobre nuestra marca es que tenemos algo que es un certificado Turriland. Turriland es un organismo alemán que está encargado de certificar este tipo de productos, y a pesar de que es un equipo chino, un organismo alemán lo certifica como tal. Tenemos nuestra carta de distribuidores autorizados para Colombia, donde en efecto tenemos pues como toda la, digamos, el aval del fabricante, tanto para el tema de venta y servicio postventa, donde ya tenemos muy buen reconocimiento a nivel nacional. Bueno, hasta ahí hemos hablado del filtro activo Syncrobar o HF Pro. La diferencia entre el Syncrobar y el HF Pro es que el HF Pro, si el tema es más énfasis en temas de armónicos, a pesar de que corrige también factor de potencia y hace balance de fases, pues entonces pensemos en un HF Pro. Pero si el énfasis es más que todo para corrección de reactiva, pues pensemos en un Syncrobar. ¿Listo? Entonces, hay que tener mucha claridad sobre el tema para saber cómo recomendamos a un cliente, si el Syncrobar o el HF Pro. HF Pro son parecidísimos, pero el HF Pro tiene más potencial para atacar exclusivamente el tema de los armónicos. Bueno, entonces hay otro equipo que es el ABC, sus siglas en inglés significan Active Voltage Conditioner. Entonces, tengamos muy claro lo que les he mencionado dentro de la capacitación y ojalá ustedes manejen ese lenguaje de manera muy fluida para cuando hablen con un cliente. Un filtro activo, como lo veíamos ahora, es una fuente de corriente, es decir, que solo actúa para problemas asociados a la corriente. Por ejemplo, la reactiva inductiva en exceso, la reactiva capacitiva, todo eso son problemas de corriente que el equipo puede corregir satisfactoriamente. Desbalance de fases, también en el tema de corrientes, puede coger una corriente por un lado e inyectarla por el otro,
también lo hace bien. Y en el tema de armónicos, va a inyectar unas corrientes en múltiplos de la frecuencia fundamental donde le indiquemos de magnitud opuesta a la que está existente y la va a anular. Entonces, en conclusión, de manera fluida, siempre hablemos de que los filtros activos son equipos exclusivamente para solucionar problemas de corriente porque son una fuente de corriente. Listo. Hasta ahí muy claro. Ahora, hay otros problemas que no son de corriente, son problemas de tensión o voltaje. En este caso, tenemos el equipo ABC, Active Voltage Conditioner, que básicamente es como un filtro activo, pero para temas de corriente. El 92% de todos los eventos de calidad de energía generalmente son causados de forma impredecible. Fallas del sistema y eventos climáticos como relámpagos, árboles en las líneas de distribución urbana y rural, excavación de líneas, fallo de redes, transformadores, aisladores, cargas, etcétera, vecinos que generen problemas. Estas fallas son inevitables en redes, así sean meticulosamente diseñadas y construidas. Hasta en los mejores países, usted va a ver problemas de calidad de la energía en temas de tensión, porque es que es en una autopista, no sé, en el país más evolucionado del mundo, en una autopista va un carro y choca un árbol y ese árbol toca una línea, ahí ya hubo un problema de fallo de esa línea donde se puede generar lo que llamamos sacs o swells y estos son problemas que siempre van a estar en las instalaciones eléctricas y hoy en día ya tenemos equipos para corregirlos. Un equipo muy bueno para corregir esto serían, por ejemplo, las UPS. Lo que pasa es que las UPS son costosas y generalmente se tienen que sobredimensionar, traen baterías y traen una cantidad de cosas que se vuelve de pronto un poquito complejo. Y por eso está entonces la alternativa de un ABC, Active Voltage Conditioner. Básicamente es un equipo que permite generar una tensión adicional que se le suministra a a la fase que se haya caído o a las fases que se hayan caído, de tal manera que no se baje tanto la tensión o no se suba y se mantenga en un rango estable para que así hayan problemas en el operador de red, en el lado de media tensión y todo esto, pues no tengamos problemas en el lado de baja. Entonces es un equipo bastante interesante, permite corregir sacs y swells, garantiza que las cargas reciban un flujo de energía estable y limpio y continuo, incluso durante perturbaciones importantes en la red. ¿Cómo lo hace? Él lo que hace es que toma energía de la red y lo coloca pues hacia la salida de tal manera que las ondas de tensión siempre se mantengan muy estables en el tiempo. Y muy importante lo que le estoy mencionando, no tiene baterías, ni capacitores, ni otros elementos de almacenamiento. Esto es lo que lo hace muy práctico, porque uno diría, ah, pues eso es lo mismo que un UPS. Pues sí, es parecido, pero no tiene baterías. Entonces eso es muy práctico porque el manejo de baterías implica una cantidad de normas, las baterías se descargan, hay que tener mucho cuidado que no vayan a entrar en cortocircuito, que haría un tremendo problema. Entonces, este equipo es libre de baterías, por eso se hace tan viable para corregir temas de sacs o swells. Bueno, entonces aquí vamos a ver el esquemático de cómo funciona. Básicamente tenemos un transformador en la línea de distribución, por aquí está el operador de red pues alimentando en media tensión al transformador y este equipo se coloca en baja tensión. Entonces lo que él hace es que tiene una entrada y va a algo que llamamos un rectificador. ¿Qué hace? Coge esa señal senoidal en alterna, un ejemplo, 480 voltios en alterna y miren lo que hace, lo convierte a DC. Luego ese nivel de DC vuelve a través de un inversor y lo convierte en alterna y lo inyecta en la red. ¿Qué beneficio vamos a tener con esto? Por ejemplo, miren que acá se ve una onda senoidal donde estos dos ciclos de onda se vieron afectados. Una tensión bajita, un ejemplo, llegamos al 70% de la tensión. ¿Qué hace el equipo? Detecta eso y inyecta una tensión para que se haga una suma vectorial de esas señales y obtengamos una onda perfecta a la salida, muy estable en tensión. Entonces, así haya habido un problema de tensión en el operador de red que nos entrega una mala calidad de energía a la entrada del transformador, pues nosotros de manera local, conectando este equipo, estamos tranquilos porque esos eventos van a ser corregidos de manera muy eficiente. Es tan eficiente este equipo que imagínense ustedes, yo ahorita les chicaneaba de que el sincrobar actúa en 10 a 15 milisegundos. Ahora sí que les puedo chicanear más. Detección en 250 microsegundos y el evento se corrige en medio ciclo. Entonces, generalmente, cuando hablamos de 60 Hz, es 1/60 cada ciclo, eso da como 16 milisegundos. En 250 microsegundos, él detecta el problema, o sea, casi que instantáneo. Y en medio ciclo, o sea, en la mitad de 16 milisegundos, en 8 milisegundos ya garantiza de que lo corrigió. Entonces, este equipo es algo demasiado potente para este tipo de fluctuaciones que constantemente se presentan en la red. Lo que pasa es que son equipos relativamente costosos, pero
si miramos la relación costo-beneficio en un cliente que esté teniendo problemas muy graves de este tipo, pues hombre, vamos a tener una adecuada solución. Para entender muy bien el funcionamiento del equipo, les coloco acá esta gráfica y se las voy a explicar de manera muy sencilla. Entonces, esta curva negra y esta curva roja nos van a dar unos valores que les voy a explicar a continuación. Esta franja que estamos hablando aquí de 90% a 110%, lo que quiere decir es que la tensión puede estar fluctuando en cualquiera de esos rangos entre menos 10 y más 10 y menos 10 y más 10% y vamos a tener una tensión de salida al 100%. Ejemplo, yo me compro un filtro de estos, una ABC Active Conditioner, por decir algo, a 480 voltios de 200 kVA, ¿sí? Entonces lo puse en mi sistema y resulta que constantemente la tensión me está fluctuando, por decir algo, yo tengo 480 y a veces se me baja a 440, a veces se me sube a 500, no importa cuánto fluctúe, si usted lo coloca el set point en 480 y que la fluctuación sea por debajo en un 10%, es decir, si es 480, 48 voltios abajo o 48 voltios arriba, no importa cómo fluctúe eso allí, usted a su carga le va a entregar los 480 voltios. Eso es genial, porque de esta manera, en las empresas donde tenemos muchas fluctuaciones de voltaje que nos generan grandes dificultades, le estamos garantizando que tanto si baja al 10% o sube al 10% sobre esa tensión nominal, yo le garantizo a mis cargas la tensión nominal que estamos planteando, que en este caso sería 480 voltios. Listo. Bueno, pero ¿qué pasa si la fluctuación es de mayor profundidad? Un ejemplo, 70%. Para que me quede fácil hacer los cálculos, voy a coger, por ejemplo, 400 voltios. Yo tengo un equipo de 400 voltios donde esa era la tensión nominal y bajó a un 70%. 7 por 4, 28, o sea, 280 voltios. Si la tensión me cae a 280 voltios, entonces yo trazo una perpendicular hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y toco este punto. Este punto me va a decir el tiempo que él es capaz de sostener esa caída de tensión. ¿Cuánto está dando? 50 segundos. Es decir, si yo en un sistema tengo una caída al 70% de respecto a la tensión nominal, puedo sostener 50 segundos y voy a garantizar una tensión, mira que la línea roja sigue siendo el 100% de 100 de los mismos 400 voltios que estamos hablando. Entonces esto es muy práctico porque muchas veces los sacks y los swells duran poco tiempo, no duran ni siquiera el minuto. Y observen los grandes tiempos que el equipo es capaz de hacer que nos tengamos una muy buena calidad de la energía y una tensión muy estable para que nuestros equipos funcionen muy bien. Hace poco, por ejemplo, contacté un cliente que tiene como unas minas y los procesos son bastante complejos, pero como quedan en zonas rurales muy alejados de la ciudad, generalmente la tensión es de muy mala calidad. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y cuánto es las pérdidas que usted tiene en plata por esas fallas que se le dan en el operador de red? Me dijo, no, pues eso es incalculable. Yo le dije, qué bueno que él asume para que miremos a ver hasta qué punto, cotizando un equipo de estos, vamos a tener un retorno de inversión y usted va a decir que vale la pena colocar un equipo de estos. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a identificar. Clientes que tengan este tipo de problemáticas, asociar cuántas pérdidas, parada de personal, parada de los procesos, muchas veces hasta los procesos se dañan porque cuando una máquina está procesando algo y se para porque una tensión muy bajita, se disparó la protección o se paró la máquina, también se nos daña la materia prima. Entonces, uno asociando todos esos costos podría intentar vender este tipo de equipos. Con mucho gusto estamos pues dispuestos para darle la asesoría si detectamos clientes con este tipo de problemáticas. Vamos a hacer otro ejercicio. Esos 400 voltios cayeron a un 50%, es decir, a 200 voltios. Si cae a 200 voltios, vamos a mirar acá, nos es capaz de sostener en la curva negra cruzo y me da 10 segundos. Entonces, si me cae al 50%, es capaz de sostener 10 segundos y vamos a trazar la perpendicular hacia arriba y vamos a obtener un 90% de la tensión. Es decir, la tensión de entrada, y puede ser hasta en las tres líneas, porque esto estamos hablando de una curva trifásica, entonces teníamos 400 voltios, nos llegaron 200 voltios en las tres líneas y puedo sostener 10 segundos esa tensión a un 90% que serían 9 por 4, 36, 360 voltios. Quizás con 360 voltios mis máquinas van a poder seguir funcionando sin problema, pero con 200 voltios con seguridad que va a haber un problema muy tremendo allí. Entonces, observen cómo estos equipos sin tener baterías son una solución muy, muy eficiente para corregir todo este tipo de problemáticas. Aquí vemos un caso real donde se muestra pues en un osciloscopio lo que veíamos ahorita. Aquí hubo una caída
trifásica al 70%. Entonces observen cómo venía la onda de color rojo, la verde y la azul en una buena condición en tensión nominal, pero en determinado momento hubo una falla trifásica que la dejó en un 70%, pero si miramos a la salida, el equipo aquí se ve como una muesquita, lo que estamos hablando ahorita de que en medio ciclo ya el equipo corrige casi que instantáneo, y si miramos eso en un osciloscopio, uno ni percibe, ya porque sabemos si estamos buscando esta muesquita, pero uno ni percibe el cambio donde el equipo hizo la transición y de manera muy eficiente mantuvo una tensión a la salida. Esto para una condición de falla trifásica al 70% de la tensión. Pero también hay gráficos y hay tablas, que no las muestro aquí, pero en algún detalle lo podríamos mirar con más tiempo de información. Si tenemos una caída de una sola fase, que es muy común que pase esto, muchas veces los árboles con ramas tocan las líneas y generan, y luego el viento vuelve y saca la rama y ya no hay caída. Entonces, esto genera caídas de una sola fase y aquí vemos entonces cómo solamente la línea verde fue la que cayó, pero de cara de vista a la salida, en esa transición de menos de medio ciclo, tenemos una excelente tensión a la salida, garantizando que tenemos la tensión nominal que requieren nuestros circuitos, independientemente de los fallos que se den de manera transitoria en el lado de media tensión. Esto, digamos que es muy práctico y como les decía, para que fluyamos muy bien cuando hablemos de temas de soluciones de calidad de la energía, siempre tengamos muy claro, los problemas de calidad de la energía siempre son o por corriente o por tensión. Si es por corriente, ya hablamos de las soluciones que pueden ser bancos de capacitores, filtros activos, y hasta ahí muy bien. Y si son problemas de tensión, pues entonces ya tendremos que pensar en UPS o en este tipo de equipos que son muy prácticos al no tener baterías, que son los ABC. Me he encontrado en el mercado cuando hago capacitaciones de este equipo, generalmente viajo pues por todo el país dando capacitaciones y me he encontrado que muy pocas personas conocen esta solución. Y me imagino que de todos los asistentes de la charla de hoy, es primera vez que les hablan de este equipo o ya me habían visto pues hablando en mis redes sociales o canal de YouTube. Pero muy, muy bueno que tengamos esta información para darle una excelente asesoría a los clientes. Sorprendentemente, estos equipos se pueden conseguir en potencias del orden de 150 kVA, inclusive hasta 3600 kVA o lo que llamamos, lo que diríamos 3.6 MVA. Las tensiones son, digamos, el cliente las tiene que indicar si es a 220 voltios, a 420, a 440, 480. Bueno, el cliente nos tiene que indicar todo esto. Tiene un IP20 y la temperatura máxima de operación es de 50 grados centígrados. Pueden ser equipos así grandes como este que vemos acá o otros más pequeños de acuerdo a la potencia en kVA que vamos a tener. También tenemos la ventaja de que estos equipos pueden tener también todo el tema de monitoreo, cuentan con un HMI, podemos ver el registro de todos los eventos que se han presentado en el futuro. Perdón, en el pasado. Y de esta manera, entonces, decir, bueno, este equipo ha sido muy bueno porque hemos tenido, no sé, 50 eventos en el año y de esos 50 eventos, nuestros procesos siguieron funcionando muy bien. Recordemos que el año pasado, cuando teníamos este equipo, cada que había un evento, era un problema tremendo acá en las instalaciones eléctricas de la compañía. Y esto es muy, muy común en las empresas y cada vez hay más problemas en este sentido porque no sé si ustedes han escuchado mucho cuando los clientes hablan, no, es que yo soy cola de circuito, ¿cierto? Las redes eléctricas crecen tanto que muchas veces extienden las redes eléctricas con el mismo diseño inicial y eso hace que muchos clientes tengan una regulación muy mala en el punto de conexión y que los operadores de red estén fluctuando mucho en media tensión y eso repercute considerablemente en baja tensión, generando todo este tipo de problemáticas. Bueno, hasta acá más o menos tengo la presentación. Me gustaría también responder algunas preguntas. Mientras las voy respondiendo, con mucho gusto, si alguien tiene más preguntas, las hace, que aquí mi compañera María José me está ayudando para poderlas dar respuesta asertivamente. Bueno, Jailer Muñoz nos pregunta, ¿recomiendas entonces que para los bancos, me imagino bancos de capacitores, se coloque un relé con medición a las tres fases cuando aplique el caso para bancos de capacitores? La respuesta es sí, porque si el sistema es desequilibrado, lo ideal es que por lo menos tengamos un relé de tres entradas de corriente. La respuesta es sí. Aunque si el sistema lo es muy equilibrado, no hay problema, le puedes colocar un solo transformador de corriente. Pero si en el futuro cambian y empiezan a colocar cargas que lo vuelve desequilibrado, ahí estaría pues el problema. Entonces esto depende si es equilibrado o desequilibrado el sistema. El equipo ABC, o sea, el que acabamos de hablar, Active Voltage Conditioner, ¿tiene alguna especificación de acuerdo a la potencia instalada o es estándar para todos los sistemas en baja? Lo bueno a veces es que seleccionarlo es supremamente sencillo. Simplemente me tienes que indicar la capacidad en kVA,
de las cargas que tienes instaladas. Un cliente podría decir, no, yo tengo un transformador de 300 kVA y quiero colocar específicamente ahí una ABC. Listo, el equipo sería 300 kVA a la tensión, por ejemplo, no sé, 480 voltios. Pero otro podría decir, no, lo que pasa es que yo tengo un transformador de 300 kVA, pero de ahí derivo a un tablero que maneja más o menos 50 kVA y ahí es donde tengo unas máquinas que cuando hay esas fluctuaciones me están presentando mucho problema. Entonces ahí tendríamos que colocar una ABC de 50 kVA. Ahorita veíamos que la oferta va de 150 kVA en adelante, entonces habría que colocar el equipo de menor potencia que sería ese de 150 kVA. Y no importa que esté un poquito sobredimensionado. Carlos Arturo, para compensar en baja tensión, midiendo en media tensión utilizando el controlador adicional, ¿se puede compensar con el SVG o tiene que ser con el HF Pro? Claro, cuando estamos compensando en media tensión, ya básicamente lo único que nos va a importar es el tema de los reactivos. Ahí no vamos a colocar armónicos, porque ¿para qué vamos a medir armónicos ya en media tensión para compensarlo? No, ahí solamente nos está interesando el tema de la reactiva y como les dije, el SVG Syncrobar o filtro activo sincronizado. A mí no gusta decirle SVG, porque en realidad es un filtro activo. ¿Por qué filtro activo? Porque corrige armónicos. Entonces, el filtro activo sincrobar se puede colocar allí en esa condición sin problema y utilizar un controlador como usted bien lo indica. Bueno, Diego Sánchez, si el equipo se dimensiona para una carga y un comportamiento específico, ¿qué pasa si esa carga aumenta, cambia? ¿Se debe reemplazar por completo el equipo? Buena pregunta. Nuestros equipos Syncrobar tienen la ventaja de que pues, son modulares en el tiempo, pueden crecer las cargas y vamos colocando más módulos para ampliar la compensación que se requiera. Entonces, no hay que cambiar el equipo, sino que simplemente se deben colocar varios en paralelo para que siga creciendo la capacidad de compensación y simplemente sería utilizar el controlador, porque cada que yo coloco un equipo suelto y es de tipo pared, él ya viene con una pantalla HMI y desde ahí lo puedo programar. Pero si ya necesito dos o más, ahí sí necesito un controlador que sería el maestro que me maneje los equipos Modbus. O si es una solución en tipo rack, obligatoriamente sí necesito siempre el controlador externo porque los tipos rack no traen pantalla embebida. Bien. Eh, Lady Aguilar, el sincrobar se puede usar solo para desbalance de corriente sin que el sistema presente un alto valor de armónicos. Correcto. Solamente se podría usar también si no hay un tema de armónicos alto, se podría utilizar solo para el tema de desbalance de corrientes. Aunque lo práctico siempre es bregar a que así no hayan armónicos muy grandes, pues sí bregarlos a tener en unas tasas de distorsión armónica pequeñas. Por ejemplo, tasa de distorsión armónica de tensión del orden del 3% y tasas de distorsión armónica de corriente del orden de menos del 5%. Entonces, siempre vamos a tener como la forma de poner el equipo a corregir armónicos, pero como bien lo indicas, se podría hacer exclusivamente para el tema de balance de fases. Bueno, Jorge Ocampo pregunta, tengo un transformador que presenta muchas caídas instantáneas de tensión. ¿El SVG me compensa esto? ¿O qué pasa en el SVG en esos milisegundos de ausencia de tensión? Recordemos lo que les decía ahorita, tenemos que ser muy fluidos para a la hora de hablar de este tema y es que el tema del filtro activo sincrobar que les he dicho que es una fuente de corriente, solamente soluciona problemas de corriente. Para el caso que me estás mencionando, posiblemente entonces no vamos a necesitar un filtro activo sincrobar, sino de pronto un ABC, Active Voltage Conditioner, que es una fuente de tensión para corregir problemas de tensión. Listo. Tenemos a Andrés de Ingenia. Vimos cómo dimensionar un equipo para la corrección inductiva, cómo se dimensiona para capacitiva y para armónicos. Bueno, yo creo que eso sí sería tema para un nuevo webinar, porque el tiempo pues no es muy amplio, pero efectivamente para capacitiva es bastante sencillo, porque si uno mira las matrices de capacitiva, cuando le pasan a las matrices de consumo, generalmente lo que hacemos es como buscamos el valor más alto de capacitiva que se haya tenido en determinada hora y multiplicamos, por ejemplo, por un factor de 1.3 para sobredimensionarlo un poco y de esa manera ya calculamos esto. Pero para el tema de los armónicos, sí requerimos de un estudio de calidad de energía que nos muestre de manera discriminada las tasas de distorsión armónica, de corriente y de tensión y con base en eso, en un próximo webinar les podría dar indicaciones. No es tan difícil, pero digamos, se requeriría un nuevo webinar para esto. O si alguien de pronto tiene casos de este tipo, compártanos la información y con mucho gusto los asesoramos. ¿Cuánto es el precio del ABC de 150 kVA respecto a la UPS para compensar las caídas de tensión? No te puedo decir precios exactamente en este momento y no conozco bien los precios de las UPS. Lo que sí te puedo decir es que una ABC es más económica que una UPS cuando hablamos de una potencia determinada. Bueno, existen ABCs de potencia menor de 150 kVA. En la marca que nosotros estamos manejando, que es ABB, como bien lo indicaba allí, es de 150 kVA en adelante.
No sé si habrán otras marcas pues en el mercado que tengan potencias menores. Lo que pasa es que estos equipos pues bastante sofisticados y por eso de pronto sería pues esa potencia como mínimo. ¿Cómo se integra estos equipos con sistemas SCADA o IoT? Claro, es bastante sencillo porque nosotros tenemos, como les decía ahorita, en la marca Advantage, un dispositivo que se llama ECU y ese ECU se puede comunicar de diferentes modalidades, por medio de SIM card, por medio de Ethernet o diferentes aplicaciones. Entonces, con seguridad que si requieres comunicarte con algún otro tipo de sistema en Proeléctrico con las marcas Advantage, lo podemos lograr sin ningún inconveniente. Bueno, em, en el chat encontraron una corta encuesta para ir. Ah, bueno, listo. Aquí mi compañerita me ayuda porque yo solo sirvo para hacer una cosa, no dos al tiempo. Resulta que en el chat hay una encuesta para que por favor todos ustedes bien juiciosos nos colaboren y la diligencien para que podamos tener pues como toda esa retroalimentación de cómo estuvo la charla. Les cuento entonces que Proeléctrico, a través de nuestra compañera pues María José que maneja el tema de marketing, vamos a seguir haciendo webinar de varios temas. Entonces este es el primer tema para que estén atentos a nuestras redes sociales y todo esto, porque se vienen otros temas muy prácticos en los próximos días para que hagamos la misma dinámica que se hizo el día de hoy. Entonces los invito a todos para que llenemos esta encuesta. No sé si de pronto habrá alguna última pregunta por ahí. Nos quedan alrededor de 8 minutos pues, de charla para que lo podamos hacer. No sé si ya todo está bien, cómo les pareció la charla y muy bueno entonces que nos ayuden ahí con la encuesta, que es lo más difícil de lograr. ¿Todo está bien? Bueno, señores y señoritas o compañeros que hayan estado acá en la presentación, les agradezco demasiado pues por haber sacado su tiempo, estar acá en este evento. Yo lo vamos a subir también a YouTube para que puedan interactuar con él o volverlo a ver si de pronto hay alguna duda o muchas veces están por ahí tomando tintico y no se perdieron en alguna parte, para que la vuelvan a ver, la compartan con todos sus clientes. Bregamos a ser pues como muy concretos en la información que se entrega y manejar pues como un tema técnico y comercial al tiempo de manera eficiente. Entonces les agradezco mucho, los invito para que se inscriban a nuestras redes sociales de Proeléctrico, a mi canal personal en Proeléctrico que es Canal Eléctrico y de esta manera entonces poder, eh, ¿cómo? Por nuestras redes sociales que son, bueno, por el webinar se van a enterar en las redes sociales que vamos a hacer el próximo webinar. ¿Cuándo sería el próximo, María José, más o menos? Ah, listo, de una vez les doy la fecha. El 26 de junio tenemos un webinar, ¿sobre qué tema? Sobre PR Electronics, que es bastante interesante, que son acondicionadores de señal. Y también seguiremos dando pues webinars de diferentes temas, porque acá en Proeléctrico nos gusta mucho no solamente manejar el tema comercial, sino también el tema técnico. Bueno, señores, muchas gracias. Espero entonces continúen asistiendo a nuestro webinar y les deseo un excelente fin de semana.